Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista José Ciaba Serrate para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo está? Bueno, gracias por estar aquí. Un placer. Muy bien, como hablábamos en el primer bloque, esta semana se conocieron dos datos positivos que muestran al gobierno avanzando en el restablecimiento de dos equilibrios esenciales, el equilibrio externo y el fiscal. Ayer el INDEC presentó los datos de la balanza comercial de septiembre con el primer superávit en 21 meses y también el lunes habíamos conocido los datos fiscales del tercer trimestre de los primeros 9 meses del año con un déficit fiscal primario de solo el 1,3% del PBI, ¿no? Un 1% del PBI menor a los primeros 9 meses del año pasado. José, ¿crees que el gobierno va a poder ir consolidando estos logros que está mostrando en estos últimos días? Los números fiscales ya llevan una seguidilla bastante importante, te diría desde que está la Duhovne. También es bueno señalar que a pesar de esa reducción y de que las metas fiscales son las únicas que el gobierno ha cumplido y ha sobrecumplido, igual tuvimos la corrida, igual nos metimos en este brete, aún con una buena ejecución fiscal. Tal vez porque, bueno, los objetivos no eran los suficientes. Se dice que no alcanza, el objetivo no era tan ¿no? ambicioso. La verdad que el fondo, cuando acuerda con la Argentina, en la primera versión y en la segunda, acepta para este año el target que pone Argentina, revisado a último momento, y el fondo suele ser bastante ambicioso en materia fiscal. Este objetivo del 2,7% del PBI, ¿no? Exacto. Y el objetivo pasa a ser de déficit primario, antes de intereses, 0 para el año que viene, lo que suena importante. La única duda que uno tiene con esto es cuál es la calidad de esa composición, porque uno ve por otro lado la acumulación de deuda en muchos organismos o en compañías, digamos, que hacen obra pública, que no han cobrado de tal o tal otra fecha. Pero sacando eso, que me imagino que el fondo lo habrá revisado, y si el fondo tiene una relación así tan buena con Duhovne, me imagino que está pensando que la ejecución es buena. Así que creo que esa es una parte importante, porque es el corazón del acuerdo con el fondo, y me da la sensación de que ahí hay una buena sintonía. No alcanza, porque estamos viendo que aún haciendo ese ajuste, aún los campeones que pedían el ajuste no tienen la confianza que supuestamente este ajuste iba a producir. Podemos igual hacer un apartado aquí, ¿no? Porque justamente el tema del déficit cero ha sido título hoy de todos los medios, ¿no? Sí. En el debate que se ha iniciado, ¿no? En el Congreso, en la Cámara de Diputados, y que generó, ¿no? Llevó a la provocación de disturbios por parte de sectores de la oposición. ¿Cuál es tu opinión sobre esta reacción, ¿no? que está mostrando la oposición a un tema que desde un punto de vista económico parece esencial, ¿no? Sí, la oposición está fragmentada. Una tira piedras, otra presta el acuerdo, porque convengamos que el gobierno no tiene los votos necesarios para aprobar una ley, necesita apoyos, y todo indica que va a conseguir esos apoyos. Así que la oposición juega varias puntas. La impresión, esto ya lo vimos en diciembre pasado con la reforma previsional, la verdad que ha cambiado un poco el motivo, pero la actitud se mantiene, porque entiendo que también la oposición calcula que esta erosión sobre el gobierno de Macri le resulta útil. Me parece que estamos en una dinámica política donde en el fondo la crisis ha sido grave, muy importante, pero hay gobernabilidad, lo cual es una gran novedad. Preocupa igual, José, que el debate político se dé de esta manera violenta, ¿no? Para eso están las urnas, ¿no? Si claro, esto se debiera resolver tirando piedras, en vez de elecciones haríamos un concurso de lanzamiento. La verdad es que el gobierno en una situación complicada está mostrando, y yo creo que esto es una novedad importante para Argentina, que puede conducir el proceso aún en una situación adversa, y no estamos hablando si el gobierno termina o no termina su mandato. Pero no es una buena señal, ¿no? Es como una señal país, pésima, que cuando tenemos que debatir estas cuestiones caemos en estas situaciones de violencia, ¿no? Eso es cierto. Carlos, comentaste que la situación fiscal está mejorando desde que llegó Duhovne. Cuando comenzó el gobierno de Macri arreglaron muchos temas, los fondos buitres, la apertura, y nos prometieron que arreglando eso
iban a llover inversiones que nunca llegaron. Sí. Ahora nos prometen que con el ajuste se va a recuperar la confianza. Pero como vos decís, el equilibrio fiscal está viniendo ya hace un tiempo y sin embargo la confianza no vuelve. ¿Por qué creerle ahora a Macri? Bueno, es una pregunta muy razonable y yo te diría que ese es un programa de déficit cero, emisión cero y confianza bajo cero. Disculpa, Lo cual me parece que lo que revela también es un déficit del gobierno donde debería trabajar más en la medida que cumpla estas dos partes, pero además el gobierno, y todos tenemos que entender, que ha habido muchas promesas, que las promesas se creyeron y no se cumplieron, y lo lógico, lo que sucede normalmente cuando eso es así, que después se hace muy difícil ganar una reputación. Así que la gente no cree las promesas porque se incumplieron promesas que en el fondo creyó que eran accesibles. Parte puede ser culpa del gobierno. Si uno analiza, al gobierno le salieron las cosas mal, muchas de estas cosas se pensaban cumplir y se le escaparon de una manera dramática, pero cuando uno hace un balance dice, bueno, esto es así, ¿y ahora qué hacemos? De todas formas, José, ¿hasta qué punto crees que las dudas que existen, ¿no?, Sí. entre los inversores, entre los operadores económicos, son dudas en relación a este gobierno o dudas en relación al gobierno que puede venir después de este? Yo creo que los cuadernos han hecho en ese terreno un trabajo importante, en el sentido de limitar el escenario posible a otros gobiernos de otro signo, porque me parece que los cuadernos han sido un elemento muy fuerte para dinamitar una visión hacia adelante del peronismo acá, y si uno hurga un poco o si uno imagina un poco la continuidad de esto, también me parece que le cierra mucho el camino al resto del peronismo. La verdad que lo curioso de esta situación es que en una situación que es tan mala, donde la gente no cree en el gobierno, donde hay mucha decepción entre los que votaron al gobierno, cuando uno habla con los analistas políticos, cuando uno lee lo que se publica, lo que hay es una convicción de que la elección la gana Macri. Eso está fuera de lo que uno hubiera imaginado si a uno le hubieran costado estos hechos y le habrán preguntado qué te parece que va a Quedan suceder. por delante igual meses difíciles, ¿no, José? Queda un camino largo, va a ser un calvario. Yo creo que esto de tirar piedras es un poco como un camino de una especie de corona de Cristo que el gobierno tiene que llevar, y me parece también que hay una oposición, que no es la que tira piedras, pero a lo mejor está complementada, que cree que esta erosión o este desgaste quizá le dé chances de pelearle la elección en octubre del año que viene, y de recibir, cosa que no estaría mal, un país ajustado, porque finalmente Macri ha terminado en un rol, o este gobierno ha terminado en el rol, Está haciendo el de trabajo hacer sucio. el trabajo sucio que hacía falta y que no quería hacer, digamos, de una manera así traumática. José, parte de la discusión de hoy con el presupuesto tuvo que ver con el aumento de la deuda, ¿no?, de la deuda externa. Se habló un poco, pero ¿pensás que el gobierno tiene que avanzar en una reestructuración voluntaria de los plazos para llegar un poco más cómodo? El gobierno incluyó una modificación Si tenemos 30 segundos. a la ley financiera. Bueno, yo te diría que no. Por ahora no, y si tiene este programa está hecho para no tener que reestructurar de una manera traumática. Si vos me decís voluntaria y todo lo demás, había contemplado un cambio en la ley de administración financiera, pero por lo que entiendo la oposición también le cerró la puerta. José, muchas gracias. A ustedes. Nos vamos con este análisis detallado de José Ciaba Serrate sobre las importantes dificultades económicas que estamos atravesando y el importante trámite legislativo que estamos viviendo en estas horas y que es trascendente para el futuro económico de nuestro país. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.